Virtual Production no es nada más que lo que se ha estado haciendo hasta ahora, pero con un pequeño toque que lo hace un poco especial. Y ese toque es Unreal y la capacidad de Unreal de trabajar en tiempo real. Enseguida vamos a ver por qué. Vamos a ver primero unas definiciones, después el contexto para saber de dónde viene Virtual Productions. Veremos una comparativa entre el pipeline que se está utilizando hasta ahora y el nuevo pipeline de Virtual Production y su workflow. Vamos a establecer lo que es la lógica de un proyecto de Virtual Productions para poder eh, traducir o trasladar desde el mundo real a nuestro proyecto de Unreal. Veremos diferentes términos diferentes términos que tenemos que manejar y vamos a empezar ya a ver lo que es un persistent level y algunas prácticas y workflow dentro de ya Unreal. Enseguida vamos a entender todo esto. ¿Qué es Virtual Production? Virtual Production es algo que estamos empezando a llamar ahora, pero que engloba una serie de técnicas, tanto 2D como 3D. Dicen que es donde el mundo físico se junta con el mundo virtual. Y eso es porque tú puedes tener tu fondo 3D hecho en Unreal, en tiempo real, y todo eso lo puedes ver en una pantalla de LED y delante de esa pantalla de LED tú puedes tener assets reales con personajes y actores reales. Entonces, en ese espacio que se ha llamado de volume, en ese espacio tenemos tanto virtual como real y podemos capturar las dos cosas a la vez con la cámara en tiempo real. Aquí podéis ver diferentes definiciones, pero realmente se reduce a lo que os acabo de explicar. Integra el mundo real y el mundo virtual, combinando acting humano con extensiones de set virtuales y todo en real time, en cámara, cualquier tipo de vídeo, filmmaking, workflow que utilice uno o más elementos de estos de aquí abajo: green screen, motion capture, previsualization, augmented reality, virtual reality, mixed y extended reality. Realmente la forma más, digamos, innovadora y que más se ve, que más mm, que más resultona, parece, es la utilización del muro de LED. Pero también se puede hacer Virtual Production con green screen. Y cuando estamos trabajando con motion capture y viendo los personajes en 3D, a eso también se le puede llamar Virtual Production. Es decir, que se le está llamando Virtual Production últimamente a esto del muro de LED, pero en realidad engloba muchas más cosas. Vamos a ver de dónde viene. Virtual Production realmente se ha estado utilizando desde el principio del cine. Ya lo utilizaba Alfred Hitchcock y lo hemos visto muchísimas veces. Por ejemplo, cuando veíamos esto de las proyecciones, podíamos ver los actores en un coche que parecía que iban conduciendo y detrás veíamos que estaban proyectando la carretera y realmente es una carretera rodada que se está proyectando en una pantalla. En muchos casos cantaba mucho y estaba bastante claro que eso era una proyección, pero bueno, se utilizaba y en principio pues resultaba convincente, sobre todo, por ejemplo, aquí lo podéis ver en 2001, que es bastante convincente. Esto es plató, todo esto es real y este fondo es una proyección en una pantalla de cine en la que se proyecta algo que se ha filmado. Se puede hacer con retroproyección y con proyección frontal. Esto es retroproyección, esto es proyección frontal. Las dos cosas es exactamente lo mismo. Aquí lo podéis ver en Aliens. Estas rocas son reales, los personajes, claro, son reales,
y el fondo es una maqueta que se ha rodado y se está proyectando en una pantalla para volver a rodarlo con los personajes y estos assets reales. Es exactamente lo mismo que el muro de LED, pero los movimientos de cámara están muy limitados porque no tenemos parallax, que es lo que nos daría el tiempo real. La técnica fue avanzando y ahora podemos hacer ahora desde hace mucho tiempo se utiliza green screen, es decir, se rueda con un fondo verde, se quita el fondo verde y se pone un fondo virtual. Aquí lo podemos ver en coches y aquí lo podemos ver en Avengers. Se rueda con green screen. ¿Esto qué requiere? Pues mucha postproducción. Hay que eliminar el fondo verde y crear el fondo virtual. Del green screen se evolucionó, pero no se... estos son evoluciones, pero unas evoluciones no eliminan a la anterior. Se siguen utilizando las dos cosas. Se evoluciona a lo que se llama simulcam. La simulcam es rodar en un plató, puede tener green screen o no, eso da igual. Tenemos un actor con sensores para detectar su movimiento y ese movimiento se traduce a un personaje 3D que podemos estar viendo en una pantalla. En este caso, simulcam, esto lo podríamos estar viendo en una pantalla como hace aquí James Cameron y estará viendo una versión low poly de lo que luego vamos a ver nosotros en pantalla, pero esa versión low poly le permite hacerse una idea mucho mejor de lo que va a verse en la versión final, mucho mejor que ver el plató con los personajes con los puntos en la cara, los trajes con sensores. Eso sería simulcam. Esto nos permite mover la cámara, pero no capturamos nada real. Al final todo es virtual. Y de ahí hemos pasado a lo que llamamos ahora, lo que estamos llamando Virtual Productions. En la versión más avanzada lo que tenemos es un enorme muro de LED, que aquí podéis ver con forma de U, y aquí podéis ver con forma circular. Todo esto es un enorme muro de pantallas LED acopladas, unas encima de otras y unas al lado de otras. Pero también se puede hacer Virtual Production con una pequeña pantalla, como veis aquí. Esto es otra pantalla. Se está rodando con esta cámara y la cámara tiene un sensor que detecta el movimiento y lo sincroniza con una cámara que está dentro de la escena de Unreal en 3D. De tal forma que cuando movemos la cámara en el mundo real, al mismo tiempo y perfectamente sincronizada, se mueve la cámara en 3D en Unreal. Y eso nos da algo que no nos da la proyección, que es el parallax. Y eso es realmente lo que ha catapultado a esta técnica. Poder tener movimientos de cámara no ilimitados, porque nos limita el tamaño del LED, pero sí libres, con total libertad. Podemos mover la cámara, podemos rotarla con la proyección. En cuanto la cámara se mueve un poco, ya se nota que es proyección y no es tan realista el efecto. Con el LED y con Unreal conseguimos ese parallax entre los objetos que hay en la escena real y voy a poner aquí la cámara y con ese parallax podemos hacer que la unión entre lo real, que serían los actores que estarían aquí en el plató, assets que podamos poner también aquí en el plató, como por ejemplo en este. Aquí tenemos el muro de LED, tenemos un suelo de tierra en el plató y tenemos este pozo. Y los dos personajes, todo eso es real. El fondo es totalmente virtual. Es una escena de Unreal. Cuando movemos la cámara en esta escena, los elementos que están más cerca de la cámara se van a mover a una velocidad diferente. Estoy hablando ya solamente del plano virtual. Se van a mover a una velocidad diferente que los que están más lejos. Y eso nos da el parallax, que es lo que no tenemos en una proyección. Eso es ahora mismo el último paso en esta evolución. Y de ahí y ya podéis ver de dónde viene
este tema de Virtual Production. Es lo que se ha hecho siempre con la unión del real time. El real time nos permite sincronizar una cámara real en el mundo real con una cámara en el mundo virtual, que las dos se muevan exactamente igual y que la virtual capte la escena 3D, que podamos verla en un muro de LED y que la real capte eso mismo más los personajes reales y los assets reales del plató. Es decir, la unión entre lo virtual y lo real. Una vez vista lo que llamamos Virtual Production, podemos hacer una comparativa entre el flujo de trabajo tradicional que hemos utilizado hasta ahora con el flujo de trabajo en una producción que utilice Virtual Production. Cuando utilizamos Virtual Production no estamos diciendo que esta técnica vaya a sustituir a todo lo demás. Se seguirá rodando en localizaciones, se seguirá rodando con green screen y se le puede añadir Virtual Production. ¿Por qué? Porque una producción se hace para ganar dinero. ¿Qué es lo que nos permite Virtual Production? Economizar en días de rodaje y en desplazamientos de un equipo. Un equipo no tiene que desplazarse a una localización. Se puede rodar todo en plató. ¿Eso qué es? Ahorro de dinerito. A los productores que les gusta el dinerito. Si una técnica les permite ahorrar, pues esa técnica va a funcionar y se va a utilizar. En un pipeline tradicional todo es muy lineal, como podéis ver. Tenemos los stories, tenemos la historia, el concept design, los stories, modeling. Con los modelos conformamos el layout, podemos animar, hacer materiales, iluminar, renderizar. Después del rendering se haría la composición y la postproducción y la edición. Y eso nos daría un resultado final. Con Virtual Production todo cambia un poco, porque ahora todo lo que es modeling, materiales, iluminación, hay que hacerlo antes de rodar. Todo eso tiene que estar hecho antes del rodaje. Aquí en este Real Time Pipeline podemos ver cómo se trabajaría con Unreal y los sistemas o procesos, los procesos en los que estaría implicado Unreal. Aquí veis que en color morado, todos los procesos que veis en color morado significa que son procesos que se hacen en Unreal. Los que tenían un degradado entre azul y morado, o este verde o verde azulado, significa que se pueden hacer en Unreal y se pueden hacer en otras aplicaciones como Blender o Maya. Y este otro color son en los que Unreal no intervendría. Veis que solamente hay 3 procesos, mientras que en todo el resto de procesos vemos que Unreal tiene presencia y en algunos presencia muy importante. Creo que aquí se ve más claro. Sí. Aquí podemos ver un workflow de Virtual Production. Vemos que la diferencia con una producción tradicional es esta línea. Es decir, podemos estar iterando hasta prácticamente el final de la producción. Una vez que tenemos los diseños de concepto y la historia, empezamos a trabajar en el Virtual Art Department. Este Virtual Art Department en una producción tradicional podía estar trabajando hasta el final, porque realmente hasta que no se tenía rodado la acción real, es decir, los personajes con el fondo verde, no era necesario tener el fondo para hacer la composición. Ahora sí que es necesario. Con Virtual Productions tenemos que tener terminados todos los assets con su calidad final. Y no solamente con calidad final, sino que además tienen que poder funcionar
en tiempo real. Y esa es la gran diferencia entre el Virtual Art Department, que se llama VAT, y un Art Department tradicional. En un Art Department tradicional se va trabajando y se crean assets con los que se va a hacer un render que nos va a dar una secuencia de vídeo que vamos a componer con la imagen real. En Virtual Production no, en Virtual Production esos assets tienen que estar hechos desde el principio, de tal forma que cuando lleguemos al rodaje todo esté terminado y esos assets podamos verlos en ese muro de LEDs de fondo con nuestros personajes reales delante. ¿Qué pasa? Que la postproducción se reduce prácticamente a cero. No tenemos que hacer composición porque lo que tenemos es Final Pixel, y si hay que hacer algo sería un poco de color grading para ajustar los colores, pero no hay que hacer todo el trabajo de composición, eliminar los fondos verdes, eliminar cables, todo eso ya está, no hay que hacerlo porque no tenemos ese fondo verde. Este es otro ejemplo, es prácticamente igual. Veis que lo importante es que es muy iterativo y que podemos estar trabajando en los assets hasta el día del rodaje, bueno, hasta varios días antes del rodaje, porque sí que es cierto que Virtual Production requiere hacer muchas pruebas y muchos test antes de ponerse a rodar. Lo que no puede ocurrir es que te pongas a rodar y que algo no funcione y que algo falle, porque entonces estás gastando más dinero del que te estás ahorrando. Entonces, en este mundillo, en este submundo de Virtual Production, están apareciendo nuevos puestos de trabajo que implican trabajar con Unreal, y trabajar con Unreal no solamente para hacer los assets, sino también para sincronizar luces, sincronizar iluminación entre el fondo y el rodaje real, es que tiene que hacer todo al mismo tiempo, crear los assets que funcionen en tiempo real, y también sincronización de cámaras, o sea, tracking de cámara para poder sincronizar la cámara real con la cámara virtual. Vamos a ver un poco de las equivalencias entre lo que sería trabajar en Virtual Production con Unreal y trabajar en el mundo real. En el mundo real tendríamos una película o un rodaje que en Virtual Production lo haríamos con Unreal. Lo que es una localización, en el mundo real podríamos hacer la equivalencia a un proyecto de Unreal. Una localización sería un proyecto, es decir, podemos tener, por ejemplo, un estudio. Un estudio sería el proyecto de Unreal. Dentro de ese estudio o localización tendríamos diferentes stages, que serían los levels. Podríamos tener diferentes naves que en Unreal serían levels. Dentro de cada una de esas naves podemos tener diferentes sets. Si estamos rodando, por ejemplo, una producción que hay en Netflix que se llama 1899. Esa producción tiene un lugar en un barco. Ese barco tiene camarotes, tiene la cubierta, y luego también hay diferentes localizaciones. Pero bueno, supongamos que en un stage tenemos los sets de la cubierta, el set de un camarote y el set de otra parte de la cubierta del barco o de otro camarote. Esos serían diferentes sets. Pues en Unreal esos serían sublevels. Los sublevels son levels, la única diferencia es que están dentro de otros levels. Estarían dentro de un level principal. Luego los props y los actores de una producción real vendrían a ser las static mesh y los skeletal mesh dentro de Unreal, que serían nuestros actors. Y todo lo que es crew, lights, cámaras, rigging, todo eso serían componentes, blueprints, programación y un control rigs para animar, y Niagara para los efectos. Niagara es
la forma que tiene Unreal o sea, el editor que tiene Unreal para efectos. Más o menos, estableciendo esta comparativa, creo que se va a poder entender luego más adelante mejor cómo vamos a estructurar los proyectos de Unreal. ¿Qué son Static Mesh? Static Mesh es un prop, por ejemplo, o una parte de un escenario que no tiene huesos, es decir, una geometría que no se va a deformar. ¿Se puede mover un Static Mesh? Sí, se puede mover perfectamente, pero no se deforma, es decir, no tiene huesos ni un control rig para ser animado. Un Skeletal Mesh es un mesh que sí se deforma, es un mesh que se anima gracias a unos huesos y un esqueleto y un rig que controla ese esqueleto. Un actor en Unreal es cualquier asset que tiene las propiedades de transformación, es decir, que está dentro de un level, y si está dentro de un level podemos moverlo, rotarlo y escalarlo. Eso sería un actor. Los levels son contenedores. Es importante que sepáis que levels, maps y world es exactamente lo mismo dentro de Unreal. Lo podéis ver en diferentes sitios con estos nombres, world, map o level, pero es exactamente lo mismo. Un level es un contenedor donde vamos a tener actores, pero también podemos tener otros levels y otros elementos, como volumes, por ejemplo, que ya veremos. Lo importante es saber que los levels nos van a servir para organizar nuestra escena en Unreal. Un control rig lo vamos a utilizar, son controles que nos van a permitir mover los huesos que a su vez van a deformar una geometría, que puede ser perfectamente de un personaje. Volumes son actors que nos van a permitir cambiar propiedades dentro de Unreal, y los blueprints es la forma que tiene Unreal de programar, pero de forma visual, es decir, no hay que escribir el código. Con una serie de nodos y de conexiones entre esos nodos podemos hacer programación sin tener que saber realmente programación. Más terminology. Sin assemblies son environments que podemos crear en otras aplicaciones como Blender y que nos traemos a Unreal, y que juntando diferentes piezas, que pueden ser de Unreal, hechas en Unreal o hechas en Blender o Maya o cualquier aplicación, cuando construimos un environment es lo que se llama un assembly. Performance takes son data de animación, en el sentido de que son normalmente la data que extraemos de la captura de movimiento. Cuando tenemos actores que se ponen trajes de captura de movimiento, capturamos esa data, pues a eso le llamamos performance take. Master layouts son los assemblies que ya van a formar parte de la producción final. Cuando a eso le añadimos una cámara, tendremos los shots. Es decir, un shot es una cámara y un assembly. Una cámara que está apuntando a una determinada zona de nuestro assembly. Eso sería un shot. Cuando tenemos varios shots que nos dan una narrativa, que nos cuentan una historia, tendríamos una secuencia. Y el persistent level es el level base de un level. Cuando dentro de un level podemos tener varios levels, pero el nivel base del main level en el que estamos es el persistent level. Creo que se entenderá mejor cuando empecemos a trabajar. Bueno, aquí tenéis un poco explicado lo que es el persistent level. Este sería el nivel base y estos son diferentes levels. En esta producción, por ejemplo, tenemos un level para un stage, otro para el foreground, otro level para los efectos, otro para geometría, otro para la iluminación y post-process. Aquí lo tenéis más o menos explicado, pero no tiene por qué ser siempre así, ni esta es la mejor distribución. Cada proyecto tendrá su organización, tendrá sus levels y sus levels, y ya veremos
cómo organizarlo. Este es otro concepto importante. Todos estos son conceptos que quiero introducir en esta intro porque son importantes tanto para Unreal como para lo que llamamos Virtual Production. Uno muy importante y que cuesta bueno, a mí por lo menos me costó un poco entender, es el de Possessable y Spawnable. Possessable y Spawnable se refiere a actores dentro de un level sequence. Un level sequence es un contenedor también para trabajar con Sequencer, que es la herramienta que tiene Unreal para editar cinemáticas. Ya veremos más adelante cómo son los level sequence, cómo crearlos y todo eso. Lo que quiero introducir en este momento es este concepto de Possessable y Spawnable. Possessable es un actor que está dentro de un level y que siempre va a estar dentro de ese level. Si es Possessable, aunque ese level esté cerrado, porque nosotros podemos tener varios levels en un proyecto, tendremos varios levels. Podemos entrar dentro de un level o podemos entrar dentro de otro. Cuando no estamos en un level, los actores Possessable, los que llamamos Possessable, siguen dentro de ese level, aunque no estemos dentro de ese level. Mientras que los actores que vamos a llamar Spawnable solamente van a estar en ese level sequence cuando entremos en ese level sequence. Cuando salgamos de ese level sequence, los actores desaparecen. Es decir, solamente aparecen de repente, por eso son spawnable. Aparecen de repente cuando estamos en ese level sequence, cuando salimos de ese level sequence desaparecen. Un ejemplo con el que creo que se entiende es con la iluminación. Cuando estamos iluminando en Unreal o en el mundo real o en el... Vamos a empezar la comparativa con el mundo real, que creo que se entiende mejor. En el mundo real tenemos una iluminación. Supongamos que estamos en un exterior. Tenemos una iluminación general, que puede ser la del sol, y después, para cada plano, hay que reforzar la iluminación se puede reforzar con focos o con superficies reflectantes que nos reboten la luz del sol, y eso hay que hacerlo para cada plano. Pero claro, si la cámara está en un sitio, ponemos un reflector y luego cambiamos la cámara de sitio y ese reflector se ve, ese reflector hay que quitarlo de ahí. ¿Ok? Es decir, en cada plano la iluminación tiene que cambiar para adaptarse a ese plano. Y elementos que estaban en un plano, cuando cambiamos la cámara de sitio para hacer otro plano, para hacer otro shot, esos elementos no tienen que estar ahí, porque primero se pueden ver en cámara y segundo no nos están dando el efecto que nos interesa en el otro plano. Por lo tanto hay que quitarlos. Eso podemos hacerlo en tiempo real con los actores spawnable. Cuando hacemos un plano, vamos a crear un level sequence para ese plano. En ese level sequence tendremos las luces generales de la iluminación, que siempre van a ser possessable, y siempre estarán porque esas no nos molestan. Pero las luces que sean para reforzar cada plano, en tiempo real no se pueden, bueno, se pueden quitar y poner, pero es un poco más costoso y pueden dar más problemas. Mientras que si utilizamos luces spawnable, es decir, luces que aparecen en este plano y cuando cambio al siguiente plano desaparecen y aparecen las de este plano, es mucho más conveniente y mucho más fácil trabajar. No sé si queda claro este concepto, pero vamos a volver a incidir, vamos a volver a repetirlo más adelante y lo veremos con ejemplos. De momento solamente es para que vaya sonando. Workflow y buenas prácticas para trabajar con Unreal. Tenemos que ver, veremos que es muy importante ya sabemos que es muy importante la nomenclatura, mejor dicho. En Unreal podemos utilizar diferentes sistemas. Uno de los más utilizados es el que se llama Pascal Case, en el que lo que hacemos es
poner en mayúsculas, lo que hacemos es eliminar los espacios entre palabras y sustituir ese espacio por una mayúscula. Es decir, la letra que tendríamos después de un espacio se pone en mayúsculas, como podéis ver aquí. A series of words. Aquí habría un espacio, quitamos el espacio, ponemos esta letra en mayúscula, aquí habría un espacio, lo quitamos y ponemos la siguiente letra en mayúscula. Hay que eliminar los espacios para nombrar assets y con lo que trabajemos en Unreal y texturas, todos los assets y texturas tienen que seguir una nomenclatura bien definida y muy consistente. Eliminamos espacios, caracteres como el backward slash y ciertos símbolos es mejor no utilizarlos. Tenemos que intentar romper nuestras escenas, nuestros environments en levels que sean manejables y que podamos activar y desactivar. Tenemos que poner todo lo que queramos que sea possessable, o sea que no vaya a cambiar por plano, lo pondremos en el persistent level, y lo que sí vaya a cambiar lo pondremos en diferentes level sequence. Hay que trabajar con sublevels y tener una cierta organización sin pasarse, es decir, no es bueno tampoco tener demasiados sublevels, todo dependerá del proyecto y de la organización que se defina. Bueno, sí, hay que intentar no tener demasiados sublevels y tenerlo todo organizado en levels para poder activar y desactivar levels. Es decir, para decir, ahora quiero que se vea el background, ahora quiero que no se vea porque la cámara está apuntando a un sitio en el que no es interesante. Sí, bueno, esto ya lo veremos dentro de la ventana Levels. Ya veremos que los levels van a aparecer con un puntito verde y eso significa que están en streaming. Hay que cambiarlos a Always Loaded para poder renderizarlos, pero eso ya lo veremos. También hay que organizar, por supuesto, el outliner. No solo hay que organizar los levels del proyecto, hay que organizar el content browser y hay que organizar el outliner. ¿Y qué más tengo por aquí? Así estas tres cositas que también veremos, pero bueno, ya veremos que cuando movamos assets de una carpeta a otra dentro del content browser, siempre es conveniente ir a la carpeta content, hacer clic con el botón derecho y hacer fix up redirectors para arreglar posibles deterioros de las conexiones entre los diferentes assets. Y con eso tenemos una rápida y pequeña introducción a lo que es Unreal para Virtual Productions.